Este es el video tutorial número 2 y es continuación del video tutorial número 1 en el cual estábamos explicando la elaboración de gráficos de línea en Excel 2013. Estábamos dándole el nombre a las líneas. La línea azul está representando las fanegadas sembradas de trigo. La línea amarilla está representando las fanegadas sembradas de maíz. Ya le colocamos el nombre a las de trigo. Ahora a la serie 2, que es la amarilla, le vamos a colocar maíz. Señalamos las series, damos clic con el botón derecho del mouse y le decimos seleccionar datos. Seleccionamos la serie 2 acá, le decimos modificar y le escribimos maíz. A continuación le decimos aceptar y nuevamente aceptar, y observen que ya me está indicando que la línea azul corresponde a trigo, la línea amarilla corresponde a maíz. Igualmente vamos a colocarle a este gráfico los años correspondientes. En lugar de que aparezca 1, 2, 3, que aparezca 1990, 1991, etcétera, etcétera. Para ello damos clic con el botón derecho del mouse y volvemos a intentarlo. No nos está tomando. Entonces nos paramos aquí en la parte de abajo, clic con el botón derecho del mouse, seleccionar datos y donde dice etiquetas del eje horizontal, damos clic en editar, ingresamos por la flecha roja, seleccionamos los años, nos devolvemos por la flecha roja y le decimos aceptar y nuevamente aceptar. De esta manera ya me colocó los años 1990, 1991 hasta el año 2000. Digamos que esto que se ha escrito o que se ha hecho hasta el momento es lo básico de un gráfico. Ya con las diferentes herramientas de diseño y también de formato, yo le puedo dar diversos colores a los fondos, a las líneas, las puedo adornar. Agreguémosle adicionalmente a esta cuadrícula agregándole líneas verticales. Entonces despliego acá y le digo líneas de cuadrícula vertical primario y observen que ya me apareció la cuadrícula. Como les digo, ya los fondos, los colores de las líneas son gustos de cada cual y se pueden intentar dando clic con el botón derecho del mouse y luego formato de línea trazado, y ahí me permite cambiar colores. Por último, vamos a insertar este gráfico en otra hoja. Actualmente tenemos el gráfico en la hoja donde están los datos. Le decimos aquí mover el gráfico, señalamos hoja nueva y le decimos aceptar, y de esta manera se está colocando el gráfico en una hoja nueva. Observen, aquí tenemos la portada, aquí tenemos el gráfico que nos acaba de insertar en hoja nueva y acá tenemos los datos. Ahora vamos a desarrollar otro gráfico con los mismos datos, pero utilizando otro tipo de gráfico. Entonces, como los datos están señalados, le digo insertar y ahora voy a utilizar un gráfico de columna. Entonces, inserto el gráfico de columna y escojo un modelo de gráfico de columna que puede ser este. Ya tenemos la parte básica de un gráfico de columna. Igual le puedo agregar título, nombre al eje vertical, nombre al eje horizontal, nombre a las series, colocarle cuadrícula, colocarle los años en el horizontal. Se hace exactamente de la misma manera como ya lo hicimos en el gráfico de línea. Por lo tanto, esto lo dejo para que ustedes lo practiquen, pero sí voy a pasar este gráfico a una nueva hoja. Le digo mover, hoja nueva, aceptar.
Volvemos nuevamente a la base de datos y vamos a insertar otro tipo de gráfico. Vamos a utilizar ahora gráficos de barra. Escogemos un modelo de los gráficos de barra y obtenemos la parte básica del gráfico, a la cual le podemos colocar también su título, el nombre del eje vertical, el nombre del eje horizontal. Vamos a mover el gráfico a una hoja nueva. Aceptar. Volvemos nuevamente a la representación gráfica y vamos a insertar otro tipo de gráfico. Vamos a utilizar, por ejemplo, un gráfico circular. Para ello seleccionamos la primera serie de datos, ingresamos por la pestaña de gráficos circulares, obtenemos un modelo y de esta manera logramos que en una torta nos muestre la distribución de fanegadas de trigo sembradas durante los años de 1990 al año 2000. Doy clic con el botón derecho del mouse y en este caso le digo agregar etiquetas y observe entonces que me está colocando que en el año 1990 se sembraron 200 fanegadas, en el 1991 se sembraron 185 fanegadas y me está mostrando los números correspondientes. Igualmente me está indicando acá que el 1 corresponde al color azul y que ese color azul corresponde al año 1990. Podemos dar a clic sobre las etiquetas, clic con el botón derecho del mouse, seleccionar datos, le decimos editar y entramos por la flecha roja y seleccionamos en este caso los años. Nos devolvemos, le decimos aceptar, nuevamente aceptar y observe que ya me dice que el azul es el año 1990, el color terracota es el año 1991, el color gris es el año 1992. De la misma forma le podemos colocar también título a ese gráfico. Digamos que esto es una parte básica de los gráficos circulares y si queremos representar las fanegadas de maíz debemos ingresar otro gráfico circular, ya que en los gráficos de línea, de barras y de columnas sobre el mismo plano cartesiano podríamos representar las dos clases de siembra, de trigo y de maíz. En este caso de los gráficos circulares nos toca hacer una torta para la siembra de trigo y otra para la siembra de maíz. Agreguémosle título. Entonces vamos a agregarle el título al gráfico. Título al gráfico encima del gráfico y lo vamos a llamar fanegadas. En este caso lo vamos a llamar fanegadas sembradas de trigo años 1990 a 2000. Damos enter y inmediatamente nos pasa el título. Esta leyenda la podemos ubicar en diferentes partes. Esta leyenda puede estar abajo, pero puede estar también a la derecha. Dejémosla ahí a la derecha. Las etiquetas son los números que están dentro de la torta. Los podemos colocar al centro o los podemos colocar en el extremo o los podemos colocar con un ajuste perfecto o lo podemos colocar en el extremo interno o en el centro. Dejémoslos en el centro.
Y también este gráfico lo puedo llevar a una nueva hoja. Para eso doy clic en mover, hoja nueva, aceptar, y ya me llevó el gráfico a una hoja independiente. Volvemos a la hoja de las representaciones gráficas y vamos a señalar nuevamente todos los datos, insertar, y vamos a construir un gráfico combinado. Un gráfico combinado, vamos a elegir, por ejemplo, este tipo de gráfico. Entonces observen que una de las datos, en este caso las fanegadas de trigo, me las está representando con barras, y las fanegadas de maíz me las está representando con una línea. Igual puedo agregar título a los ejes, título al gráfico, nombre de las series, años en el eje horizontal, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo puedo llevar a una nueva hoja. Aceptar. Volvemos a representaciones gráficas. En representaciones gráficas damos clic nuevamente en insertar y vamos a ver otros tipos de gráfico de columna. Por ejemplo, vamos a ver este tipo de gráfico de columna donde me representa en primer lugar las fanegadas de trigo, que son azules, y sobre las fanegadas de trigo me representa las fanegadas sembradas de maíz, de tal manera que las fanegadas sembradas de maíz será desde este número del eje vertical hasta este número del eje vertical, y el total de fanegadas sembradas entre trigo y maíz obtenemos la lectura aquí en el gráfico. Creo que a esto le podemos poner etiquetas para que nos dé los nombres. No tengo presente en este momento dónde están las etiquetas, pero se les podría colocar el nombre a cada columna de estas. En otro video donde utilicemos este tipo de gráficos, miraremos cómo agregar esas etiquetas. Igualmente, en estos gráficos también podemos hacer esta representación mostrando las fanegadas sembradas de trigo y a continuación las fanegadas sembradas de maíz, pero ya no en número de fanegadas, sino en porcentaje, de tal manera que ahí me indica en cada año qué porcentaje de trigo se sembró y qué porcentaje de maíz se sembró respecto al total de la siembra. Elaboremos rápidamente un gráfico de esos. Movamos este gráfico a la hoja nueva y volvamos nuevamente a representaciones gráficas, insertar gráfico, gráfico de columna, y seleccionamos el gráfico. Entonces ahí está ya la misma representación, pero en porcentaje, donde da el porcentaje de siembra de trigo y de maíz para cada año, respecto a la siembra total. Nuevamente se nos está agotando el tiempo en este video tutorial. Creo que la ilustración respecto a los gráficos ha sido suficiente. Con esto que se ha enseñado ya ustedes pueden seguir practicando. Pues podríamos hacer otro video, pero no quiero extenderme demasiado porque también es agobiante tener demasiados videos de un mismo tema. El resto los dejo por su cuenta. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló Luciano Arizmendi del Centro de Gestión Industrial. Feliz día.